Bendito sea Dios. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Ahora vamos a estar transmitiendo a la antigüita. En esta ocasión, Hugo y Carlita no pudieron estar aquí con nosotros, como todos los domingos, pero bueno, damos gracias a Dios porque podemos transmitir y bueno, pues se cumple el propósito de Dios de edificar a su iglesia a través de su bendita palabra. Bendito sea el Señor. Así que pues tenemos este privilegio, esta bendición, este gozo de poder ser portadores del Evangelio del Reino, de la palabra de Dios, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y parte el alma, parte el cuerpo, los tuétanos, y el alma, las intenciones y los pensamientos del corazón, y aún el espíritu. Alabado sea Dios, y Dios nos ministra de esta manera para que nosotros podamos conocerle y podamos madurar y ser transformados. Bendito sea el Señor. Y bueno, estamos estudiando sobre el altar del incienso, que es una figura del orden divino para el culto a Dios. Bendito sea el Señor. Y el culto, bueno, incluye muchas actividades relacionadas con nuestra devoción a Dios, como la alabanza, la adoración, la acción de gracias, el ayuno, las ofrendas, el saltar, el palmear, el alzar las manos, el inclinarse, el postrarse sobre su rostro, en fin, todas estas cosas que son maravillosas y que nos han sido entregadas para que nosotros nos presentemos delante de Dios y seamos el sacrificio vivo, el sacrificio que no es el sacrificio cruento del altar de bronce, sino el quemar el incienso en las brasas encendidas que son traídas del altar de bronce, son puestas en el incensario y entonces el incienso se quema en contacto con las brasas encendidas y entonces el perfume santísimo se desprende delante de Dios. Y bueno, hablamos la última ocasión acerca de el incienso, pero vamos a continuar y vamos a ver un aspecto más. Y para eso vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 30, versículo 6. Esto ya lo leímos, pero queremos recordar y queremos tener presente lo que la Biblia nos está diciendo para tener ese entendimiento de lo que Dios nos está mostrando. Y bueno, dice aquí en Éxodo 30, el versículo 5 y 6, y harás los varales de madera de sitín y los cubrirás de oro. Está hablando del altar del incienso y de las varas que lo van a cubrir. Pero lo importante para nosotros en este momento, el versículo 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí. Gloria a Dios. Y quiero que se imaginen, bueno, el arca del pacto está en el lugar santísimo y está cubierta por el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Ahora estamos ubicados en el lugar santo y frente al velo está el altar del incienso. Es decir, el altar del incienso está en una relación directa con Jesucristo. El velo de separación nos muestra que de este lado es el alma, de aquel lado es el espíritu. Y entonces está mostrando algo muy interesante que vamos a tratar de entender. ¿Por qué? Porque, bueno, este texto está diciendo que el altar está en el lugar santo, está frente al velo, y del otro lado del velo está el arca. Bendito sea Dios. Entonces es el mueble, los dos muebles están muy cercanos, pero bueno, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer versículo 3 y versículo 4, por lo menos la primera parte del versículo 4, y dice la escritura: tras el segundo velo, esto es Nuevo Testamento, estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Gloria a Dios. Entonces está hablando tras el segundo velo. El primer velo era del atrio al lugar santo.
El segundo velo era del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces está hablando tras el segundo velo en el lugar santísimo. Y nota lo que está diciendo aquí. En el cual, en el lugar santísimo, tenía un incensario de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ok, entonces quiero que noten ustedes que este texto está diciendo que el incensario pertenecía al lugar santísimo. Gloria a Dios, esto es muy interesante, porque está hablando, bueno, si el lugar santísimo prefigura nuestro espíritu, y allí está Cristo perfecto, ahí está toda la provisión de Dios en esa arca del pacto, nosotros vemos que pertenecía al lugar santísimo el incensario de oro. Gloria al Señor. Pero todo el año estaba colocado en el altar del incienso en el lugar santo. Gloria a Dios. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque está hablando de posición. La posición todo el año es en el lugar santo, pero esta parte, este incensario, pertenecía al lugar santísimo. Lo cual, hermanos, tiene un significado especial para nosotros. Nos da el entendimiento acerca de la obra espiritual que está transformando el alma para que el alma deje de ser carnal y cada día sea transformada más a la semejanza de Cristo, y esto es, tenga una madurez espiritual, un desarrollo hacia la madurez espiritual. Bendito sea el Señor. Si nosotros tenemos esta figura preciosa en donde una parte de este mueble pertenecía al lugar santísimo, pero todo el año estaba en el lugar santo, y solo en el lugar, en el día de la expiación, este mueble era llevado al lugar santísimo, este incensario. Tenemos allí una figura muy preciosa que trataremos de entender bien en todo su sentido. Y bueno, para eso quisiera que abriéramos la Biblia en Juan capítulo 16. Juan 16. Y quiero que noten ustedes el trabajo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El bautismo del Espíritu Santo es algo espiritual, pero el bautismo no bautiza mi espíritu. Es decir, Cristo toma al creyente y lo sumerge en el Espíritu Santo. Pero es el alma del creyente la que va a estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Es el incensario en el lugar santo. ¿Y esto con qué propósito? Bueno, vamos a leer algunos textos que nos van a mostrar la obra del Espíritu Santo en nuestra alma. Él es algo espiritual, alguien espiritual, que está trabajando en nuestra vida del alma, y entonces está logrando que nuestra alma sea transformada de ser como Adán a ser como Cristo. Y entonces dice allí en los versículos 13, Juan 16, versículo 13 al 15. Gloria al Señor. Y es muy claro aquí la Escritura cuando está diciendo: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Esta primera parte es muy interesante. Cuando viniera el Espíritu de verdad, cuando fuéramos bautizados en el Espíritu Santo, cuando Cristo esté en el lugar santísimo, en los cielos, y cuando Él derrame la promesa del Espíritu Santo, esta va a venir con un propósito, y es tomar el Espíritu de verdad, tomando de Cristo y guiándonos en su voluntad, en toda verdad. ¿Por qué? Porque Él no va a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no provoca que adoremos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una misión maravillosa, y es centrarnos en Cristo. Gloria al Señor, en el arca que está en el lugar santísimo.
Y entonces, si Cristo está en tu espíritu y el Espíritu Santo está obrando en tu alma, entonces Él está tomando de lo que está en tu espíritu, en Cristo, y entonces te lo está revelando en el alma. Y entonces Él te está guiando a toda verdad. Bendito sea el Señor. Y dice que Él hablará todo lo que oyere en el lugar santísimo y lo hará saber y hará que nosotros conozcamos las cosas que han de venir en el lugar santo, en el alma. Bendito sea el Señor, al nivel de nuestra conciencia, de nuestro intelecto, de nuestra razón, de tal manera que nosotros podamos tener el beneficio de comprender las verdades espirituales, aquellas cosas que Dios nos está revelando acerca de Él y acerca del futuro, de las cosas que debemos saber que están por suceder. Bendito sea el Señor. Y bueno, también me gustaría que leyéramos en 2 de Tesalonicenses 1:12. Dice ahí la Escritura, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces está hablando de glorificar el nombre de Jesucristo y está diciendo que esto se va a dar en nosotros. Y está diciendo, y nosotros en Él. Gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestra vida consciente, en nuestra alma. Pero nosotros estamos en Él. Y entonces nosotros vemos esta dualidad del incensario de oro, que es espiritual, que pertenece al lugar santísimo, al Espíritu, que está donde Cristo está, pero toma de lo de Cristo y viene y nos revela a nosotros la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 7. Bendito sea Dios. Dice la Escritura, y Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Bendito sea el Señor. Y lo que nosotros estamos mirando aquí con claridad, hermano, ahorita seguimos leyendo, pero nota que está hablando del incienso, pero también está declarando que el incienso es el culto que nosotros elevamos a Dios a través de nuestras oraciones, a través de hablar con Dios. Y hermano, esto es precioso porque está diciendo que los 24 ancianos, los vencedores, se postraron ante el Cordero y cada uno de ellos tenían arpas y copas de oro. Y estas copas de oro que tenían los 24 ancianos, los vencedores, está hablando de la iglesia, que será la esposa, de la iglesia, de aquellos que son un reducto, un remanente, de gente que ha caminado con el Cordero y que tiene sus tronos allí donde está el Cordero, y dice que cada uno tenía copas de oro, y entonces estas estaban llenas de perfumes. Las arpas están hablando entonces de las cuerdas del alma. Gloria al Señor. Ya hablamos de los instrumentos de viento, figura del espíritu, los instrumentos de cuerdas, figura del alma, y los instrumentos de percusión, figura del cuerpo. Y estamos hablando del culto a Dios. Y aquí está diciendo que tenían arpas, tiene que ver entonces con el alma que está expresando su devoción a Dios. Y está diciendo, y llenas de perfumes, y esto es el incienso santo, santísimo, exclusivo de Dios, que dice directamente que son las oraciones de los santos. Bendito sea el Señor. Y cantaban un nuevo cántico. Ya aquí está el culto. Aquí está la alabanza. Está saliendo
de las arpas, está saliendo también de las copas de perfume, del canto, de la oración. Está hablando de la devoción de nuestra alma rendida a Dios. Dice, cantaban un nuevo cántico, esto es, cantaban en lenguas también. 7 veces se menciona un nuevo cántico en el Antiguo Testamento, que está haciendo referencia a cuando la iglesia reciba el bautismo de Espíritu Santo, pero en el Apocalipsis se está hablando del cántico nuevo solo para los vencedores. Así que, bueno, ellos cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y está hablando de algo que va a pasar después de la tribulación. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. A todo este culto maravilloso que se está celebrando en la presencia de Dios, allí se unen los ángeles a esta expresión maravillosa delante de Dios, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Aquí hay diferentes cosas que podríamos nosotros desglosar y ver una por una y a qué se refiere cada una de estas cosas. Lo vamos a dejar para otro momento, pero ahorita estamos mirando que este culto se está celebrando y que Dios está recibiendo esta expresión maravillosa de la iglesia vencedora y junto con ella todos los seres celestiales. Bendito sea el Señor. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en la mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían amén. Y los 24 ancianos, figura de la iglesia gloriosa, vencedora, madura, cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive por siempre jamás. Gloria a Dios, el privilegio de la iglesia. Postrarse, adorar, doblar su rostro, poner su cara en el piso, bendito sea el Señor, su frente tocando el polvo, y allí en esa posición de humildad, de reconocimiento, de adoración delante de Dios, expresando que Él es el único digno, porque Él vive para siempre jamás. Aleluya, gloria al Señor. Y todo esto, hermano, es algo que nosotros tenemos muy claro en la Escritura. Si vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Gloria a Dios. Y dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nadie puede blasfemar cuando tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a llevar a reconocer que Jesús es el Señor. Él es el que nos provoca el culto. Él es el que está inspirándonos en nuestra alma para que nuestra alma se rinda a Dios y le rinda ese culto y le dé ese lugar de supremacía, de excelencia que solo Cristo puede tener en nuestras vidas. No hay nadie ni nada que pueda ocupar este lugar en nuestro corazón, en nuestra alma, que no hay nada que pueda ocupar el lugar de Cristo. Cristo es el eje de nuestra vida, es el centro de nuestra adoración, es el origen y el fin de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y entonces nadie, absolutamente nadie, puede dar una verdadera adoración, un verdadero culto a Dios, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede colocarlo en esa posición excelsa de reconocerlo como el Señor de señores, el Rey de reyes, el señorío de Cristo. Nadie puede hacerlo sino por el Espíritu Santo.
Alabado sea Jesucristo. Y todavía quisiera que leyéramos allí en Romanos 8. Romanos 8. Y vamos a leer algunos textos. Podemos leer, este capítulo es maravilloso, pero vamos a leer ahí versículos 13 y 14. Y dice, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Bueno, conforme a la carne, conforme a los apetitos naturales del cuerpo, sobre las cosas que tienen que ver con los sentidos del cuerpo, las cosas sensuales. Y entonces está diciendo que si viviéramos conforme a la carne, conforme a estos apetitos naturales que existen en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza de pecado, caída, bueno, si nosotros viviéramos conforme a la carne, moriremos. Esto quiere decir, no va a haber una manifestación de vida espiritual, estaremos en nuestra carne, por lo tanto estaremos muertos espiritualmente. Esto quiere decir sin ningún tipo de actividad espiritual, sino solamente actividades religiosas, solamente cosas solemnes y ritos y maneras en las cuales, bueno, expresamos cosas de nuestra mente, pero que no están realmente cumpliendo el propósito de ser el culto que Dios espera. Bendito sea Dios. Entonces dice, porque todos, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Tu alma está en medio, tu espíritu está arriba, tu carne está abajo, tu cuerpo, y tú estás allí en medio. Si tú atiendes las cosas de la carne, tú estás espiritualmente separado de Dios, muerto. Eso quiere decir la palabra muerte, separación. Pero si tú por el Espíritu mortificas en tu alma las intenciones de la carne, cuando tú estás en esta situación, entonces vivirás. En otras palabras, no va a haber nada que impida el fluir del Espíritu de Dios a ti, a tu alma. ¿Para qué? Para transformarte, para madurarte, para llevarte a la semejanza de Cristo, para hacer que tu alma pase de la niñez a la madurez, de ser niña en Cristo carnal a ser madura en Cristo espiritual. Bendito sea el Señor. Espero que esto sea claro, que tú lo entiendas. En el capítulo 8, donde estamos leyendo, versículos 26 y 27, dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, la flaqueza del alma, la flaqueza de nuestra propia capacidad. Pero el Espíritu nos fue dado al alma, es Espíritu, pero está obrando en tu alma y está diciendo que Él ayuda a nuestra flaqueza, a nuestra debilidad del alma, a nuestra incapacidad de agradar a Dios por nosotros mismos. Y entonces dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Y yo te diría, tú puedes hacer oraciones que realmente estén en el nivel que Dios espera. Hermanos, sin ayuda del Espíritu Santo, esto no es posible. ¿Por qué? Porque Él ayuda a nuestra flaqueza. ¿Para qué? Para pedir como conviene. Porque nosotros por nosotros mismos no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y se puede traducir como suspiros profundos. Alabado sea Dios. Esto, hermanos, está hablando de algo que viene como un gemido, como un suspiro profundo, que viene del espíritu y que pasa por el alma y que entonces, bueno, no sale porque el propósito de este trabajo es afectar nuestra alma que está formada por nuestro intelecto, por nuestros sentimientos y por nuestra voluntad, que es como el volante de tu alma. Y entonces dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones, este es Dios, sabe cuál es el intento del Espíritu, Él sabe qué es lo que está haciendo el Espíritu en tu alma, y dice, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. La otra versión dice intercede por los santos. Y está hablando que
el Espíritu entonces te va a centrar en la voluntad de Dios. Tú puedes pedir cosas frívolas, puedes pedir cosas que están en tu corazón como un buen deseo, pero de eso a que eso esté en la voluntad de Dios hay un abismo. ¿Por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra son sus pensamientos en relación a nuestros pensamientos. Necesitamos indispensablemente de la ayuda del Espíritu que trabaje en nuestra alma, que tome de lo de Cristo y nos lo haga saber, que glorifique a Cristo tomando de lo de Cristo y revelándolo al nivel de nuestro entendimiento, y entonces provocando que nuestra alma se vuelva más espiritual, transformándonos a la semejanza de Cristo. Bendito sea el Señor. Este es un trabajo maravilloso que el Espíritu Santo está haciendo para centrarnos en su voluntad, para que nosotros pidamos cosas que Dios quiere hacer, para que nosotros no estemos pidiendo cosas que están en nuestro entendimiento natural, sino en nuestra inteligencia espiritual, en aquella que fue ministrada por el Espíritu Santo y que nos fue revelado Cristo, y entonces ahora nosotros podemos pedir con el Espíritu en lenguas y pedir con el entendimiento, y entonces venir delante de Dios y hacer hacer oraciones que están en su voluntad, que son ungidas por Dios para que se cumpla su perfecta voluntad en esta tierra, en nuestra vida y en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a un siguiente punto, al punto 10, nosotros podemos leer en Levítico 16, y el Levítico 16 nos habla del día de la expiación, y en Levítico 16 encontramos ese día exclusivo, único en el año, en que el incensario iba a entrar al lugar santísimo. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 12, Levítico 16, 12, dice la escritura allí, dice, y después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar. El incensario está en esa corona de oro. Y entonces, el incensario tiene unas cadenitas, el sumo sacerdote toma aquel incensario, está lleno de brasas del altar de los sacrificios, y tiene su puño lleno con el incienso. Y entonces él va a entrar al lugar santísimo y va a echar el puño de ese polvo maravilloso que representa nuestro culto, y entonces allí en el lugar santísimo va a empezar a desprenderse ese aroma exquisito del perfume exclusivo de Dios, que es nuestro culto. Bendito sea el Señor. Y entonces, está diciendo que ese día el sacerdote tomará el incensario del altar de oro, y lo va a introducir al lugar al cual pertenece, que es el lugar santísimo, figura de nuestro espíritu. Bendito sea el Señor. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Y esto está hablando de la manera correcta de que esta vida fluya, que la vida espiritual fluya y se cumpla el propósito de Dios. Bendito sea Él para siempre. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental, hacia la cubierta, esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Gloria a Dios. Quiero que se den cuenta que el sacerdote cruza el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, lleva aquella jofaina con sangre, lleva en la otra mano el incensario, y así con sus 2 manos, en una la jofaina de sangre y en otra el incensario, entra al lugar santísimo y le da la vuelta por atrás, y está mirando ahora hacia el oriente, hacia la entrada del tabernáculo. Está el arca, y luego para él está el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Pone el incensario allí, echa el incienso, se levanta el perfume para Dios, y entonces toma con su mano la jofaina,
o la jícara, digámoslo así, el recipiente donde está la sangre, y entonces él moja su dedo y salpica 7 veces hacia el asiento de misericordia, hacia el propiciatorio, hacia la plancha, en la tapa del arca del pacto, donde están los querubines de oro. Y entonces él está rociando ahí la sangre de la expiación, la sangre que nos habla de la redención, de la manera en que nosotros fuimos rociados, dice Primera de Pedro, por la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esto nos trajo salvación. Nuestro espíritu pasó de muerte a vida al recibir la vida que está en la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Cristo fue el sumo sacerdote, pero también Cristo fue el sacrificio. Él fue el Cordero de Dios que fue inmolado. Su sangre fue derramada. Estas jofainas, la sangre fue metida al lugar santísimo, a la presencia del Padre, a nuestro espíritu también, y entonces fue rociado, y entonces recibimos la vida de Dios. Bendito sea el Señor. Pero ahí se está quemando el incienso, ahí se está levantando aquel perfume maravilloso que está llenando aquel lugar. Y quiero que te imagines, de ahí, de entre los querubines, se está levantando esa luz sobrenatural, esa columna, la chequina, la gloria de Dios, la presencia de Dios allí en el Espíritu, mostrada por esa columna que salía de la tienda, y entonces se convertía en una gran sombrilla que cubría todo el campamento. De allí salía. Esa era la presencia de Dios y su origen. Allí en nuestro espíritu tenemos a un Cristo perfecto, y por el Espíritu Santo nosotros tenemos esta oportunidad de cantar en otras lenguas, de adorar a nuestro Dios, de proclamar como verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Esto es precioso, esto es maravilloso, y debemos tener nosotros que remontarnos a nuestra vida espiritual, y tenemos que adorar al Señor, porque ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora en Cristo el velo fue rasgado, ya no hay separación. Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Dios nos ha dado del Espíritu a nuestra alma, y nosotros ahora podemos adorar en lenguas a Cristo, podemos exaltar a Dios con toda libertad, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el velo rasgado que es su cuerpo. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Hebreos 9, 24, nos dice la Escritura, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. El santuario que hizo Moisés, el tabernáculo que hizo Moisés, era solo una figura del verdadero. Y este lugar santísimo al cual el sumo sacerdote entraba, prefigurando a Cristo, Cristo no entró en el santuario terreno, en el tabernáculo que hizo Moisés con su mano, sino que entró, ¿cómo dice? Dice, sino que entró, figura del verdadero, sino que en el mismo cielo. Él penetró al cielo, así que el lugar santísimo prefigura el cielo. Cristo está en el cielo, Cristo está en tu espíritu, el cielo está en tu espíritu. Todo los tesoros del cielo, todo lo que Cristo representa está dentro de ti, en tu espíritu. Allí está la provisión de Dios. Pero esto no te va a ser útil hasta que no sea sacado para el alma y sea ministrado por revelación a tu entendimiento, produciendo estos efectos maravillosos de impartir vida abundante y de mostrarte la grandeza y la belleza de Cristo en la medida en que tú permaneces delante de Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. El lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso hay vida allí. Bendito sea el Señor. Y esta ofrenda y el sacrificio de Cristo, este perfume y esta sangre puestas allí, nos están hablando de esa obra acepta por el Padre, perfecta,
delante de Él, que satisfizo su justicia y que nos garantiza esta libertad de entrar a su presencia nosotros como sacerdotes ahora del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave, el perfume. Y entonces está mostrando que esta ofrenda de Cristo, este sacrificio de Cristo, fue metido al lugar santísimo. Cristo como sumo sacerdote metió su propia sangre, Él era el sumo sacerdote, Él era el sacrificio perfecto, y entonces Él presentó algo que fue acepto delante de Dios, que fue un perfume a su nariz, que fue acepto, agradable a Dios, y todo lo que es agradable delante de Dios tiene que ser siempre a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Gracias al Señor, así el incensario está en una devoción, en una manera en que realmente se está cumpliendo el propósito de Dios y está basado en la expiación hecha por Cristo. Bendito sea el Señor. Bueno, quiero recordar una ocasión en que el pueblo de Dios pecó y como esto trajo un juicio de Dios. Y este juicio de Dios fue de mortandad, de muerte, sobre aquellos que habían pecado. Y entonces vamos a Números capítulo 16. Gloria a Dios. Y dice el versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve presto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y puso perfume, e hizo expiación por el pueblo, y púsose entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Sin los muertos por el negocio de Coré. Este era otro juicio. Después se volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo del testimonio, cuando la mortandad había cesado. La diferencia fue dada porque lo que representa este incensario y lo que representa la oración de intercesión, de ponerse entre los vivos y los muertos, de ponerse en medio, eso es interceder, para evitar ese juicio de Dios, está mostrando, hermano, como lo que Dios espera de nosotros, cuando nosotros estamos en la carne haciendo nuestra propia voluntad, cuando no estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros, entonces viene mortandad, viene esterilidad, viene falta de fruto espiritual, todo se vuelve humano, todo lo que pasa en la iglesia lo hace el hombre, todo es muerte, no hay allí vida, no hay manifestación de Dios. Se vive de recuerdos, se vive de añoranzas, pero todo es tradición, todo es humano, todo es como en Navidad, cosas de gente de buena voluntad, cuando la buena voluntad, la Biblia dice que viene de Dios hacia los hombres. No hay hombres de buena voluntad, hay un Dios de buena voluntad que vino a alcanzar a los hombres, que vino a interceder, a ponerse entre los vivos y los muertos a través de su expiación, a través de llevar a Él nuestro castigo. Eso significa expiar. Una culpa se expía cuando alguien recibe la sentencia y le es ejecutada. Esto pasó con Cristo, y este perfume, este culto a Dios, está mostrando la manera en que nosotros volvemos nuestro corazón a Dios, nos rendimos a Él, nos arrepentimos y recibimos esta redención. Somos
libres de este juicio, somos libres de este castigo, somos libres de esta mortandad. Volvemos a experimentar la abundancia de la vida del Espíritu, la vida abundante que Cristo dijo: yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, este ejemplo es muy precioso de cómo el incensario fue puesto, cómo la intercesión es parte de este culto que se hace cuando fallamos, cuando vivimos en la carne, pero mortificamos a la carne por el Espíritu, trayendo el incensario, intercediendo entre los vivos y los muertos, haciendo una línea, haciendo versículo 1 al 5. Gloria a Dios. Dice la Escritura: y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como de media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y le fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y bendito sea el Señor. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Bendito sea el Señor. Y aquí nosotros estamos mirando una separación entre el mundo y la iglesia. Una separación entre los que somos de Cristo y los que han rechazado a Cristo. Y entonces estamos mirando que lo que es bendición para el pueblo de Dios es también un juicio de destrucción para aquellos que le han rechazado. Bendito sea el Señor. Y bueno, antes de que sonaran las trompetas de juicio, tenemos esta visión de aquel ángel que se toma el incensario y se para delante de Dios, y entonces toma el incienso y lo quema delante de Dios, y esto es añadido a las oraciones de todos los santos. Bendito sea el Señor. Y vemos a la iglesia orando, ayudado por el Espíritu Santo, ayudado en nosotros para poder presentarnos delante de Dios. Vamos a ver Mateo capítulo 18, versículo 18. Dice la Escritura allí: de cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Bendito sea el Señor. Y nos está dando cuál es el poder de la intercesión, de la oración delante de Dios. Cuando esta es espiritual, cuando esta proviene del lugar santísimo, cuando esta viene del incienso que es quemado en la presencia de Dios. Y hermanos, cuando esta oración se levanta como un perfume, hermano, cambia las cosas en esta tierra. ¿Por qué? Porque está diciendo que si nosotros aquí ligamos, será ligado en los cielos. Si aquí nosotros desatamos, será desatado en los cielos. Bendito sea el Señor. Y está diciendo, si 2 o 3 se convinieren en mi nombre, y por eso las reuniones de oración son tan importantes, que estemos juntos. Tú puedes orar por tu lado y es poderosa tu oración, pero aquí hay una sentencia que garantiza que cuando nos convenimos en el nombre de Cristo, lo cual no quiere decir que nos pongamos nosotros de acuerdo sobre qué pedir, sino que tú y yo cedamos nuestras propias expectativas naturales y entonces nos convengamos en el nombre de Jesucristo, es decir, tomemos lo que Cristo quiere hacer,
como el motivo de nuestra oración y oremos pidiendo que se cumpla esa voluntad perfecta de Cristo y todo lo que pidiéramos en esta tierra será hecho. ¿Por qué? Porque la oración es el vehículo para que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra. Tienes que entender esta maravilla, tienes que entender la facultad que Dios nos ha dado, lo que representa este incienso, lo que representa esta fórmula santísima de adoración, alabanza, acciones de gracias, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser rendido, doblegado, presentado delante de Dios como ese sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, esto va a hacer la diferencia. Cuando tú no has orado, las cosas son de una manera. Cuando tú ya has orado, convenido en el nombre de Cristo, en una rendición nuestra para tomar y abrazar lo que es correcto, lo que es la voluntad de Dios, para recibir esta revelación y este entendimiento, entonces haremos las oraciones poderosas que siempre traerán respuesta y las cosas después de que has orado ya son diferentes. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Esto es tan glorioso, bendito sea nuestro Dios. Es tan precioso que nosotros podamos tener esta facultad y poderla ejercer de parte de nuestro Dios, no para cumplir nuestros propósitos o nuestros planes, sino para ser canales de los propósitos de Dios. Juan capítulo 20, versículo 22. Dice la Escritura, versículo 22 y 23, dice: y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo, a los que remitiereis los pecados les serán remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. Bendito sea el Señor. Y yo sé que esto a veces por la enseñanza católica puede traer algún pensamiento extraño al corazón de un creyente, pero Dios no nos está dando facultad de perdonar, sino de remitir. Y es muy diferente perdonar que remitir. Bueno, cuando tú escribes una carta, la carta necesita un destino y necesita un remitente. El remitente es quien remite, quien envía la carta. El destinatario la recibe. El destinatario es Dios. Lo que tú remites realmente llega a Dios, es remitido a Dios. Bendito sea el Señor. Y si tú no lo remites, si tú lo retienes, si tú no oras, entonces no sucede lo que Dios quiere hacer. Esa es la facultad que tenemos. Cuando nosotros predicamos a Cristo, estamos remitiendo y la gente que está oyendo está recibiendo la palabra y aquellos que la reciben son salvados y entonces se cumple ese propósito de Dios. Pero si tú no predicas la palabra y te callas y tú no remites lo que está en la voluntad de Dios, oraste y ahora estás actuando y estás desatando en la tierra para que sea desatado en el cielo, y entonces la gente viene a Cristo y el reino de Dios se extiende, y entonces vamos entendiendo con toda claridad como todo esto que representa el incensario, el altar de oro, con su incensario y su posición y su posesión, entonces vamos entendiendo la maravillosa obra de Dios espiritual que opera en el creyente y en la iglesia. Cuando la iglesia se congrega, se conviene en el nombre del Señor. Bendito sea Él para siempre. Gloria a Jesucristo. Entonces, remitir o dejar de remitir, detener, impedir o propiciar que las cosas se cumplan, llevándolas, transmitiéndolas, descargándolas en Dios. Bendito sea Él para siempre. Entonces la oración se vuelve muy, muy poderosa. Gloria a Dios. Ofreciendo el incienso de la oración con el Espíritu y en el Espíritu. Gloria a Dios. 1 Corintios 14:14 dice: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Oraré con el Espíritu. Y está con minúsculas. Está hablando de mi espíritu. Gloria a Dios. Que está, siendo esa figura en el lugar santísimo donde Cristo está morando, pero es una actividad
de mi espíritu. Bendito sea el Señor. Pero también en Efesios capítulo 6 nos está hablando de una oración continua en el espíritu. Veamos Efesios 6. Y entonces está diciendo en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y gloria a Dios. Y aquí hay una oración, una deprecación, un ruego, una insistencia, un incienso que se levanta en la presencia de Dios hasta que Dios lo huele, hasta que le llega ese olor grato y Él lo acepta. Bendito sea el Señor. Y entonces está diciendo, orando con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Gloria al Señor. Y bueno, ya vimos cómo el Espíritu intercede por nosotros con suspiros profundos, con gemidos indecibles. También estamos mirando aquí que es toda deprecación, de todo tipo de ruegos delante de Dios, de insistencia delante del Señor, con nuestro espíritu y con nuestro entendimiento, en lenguas y en español para nosotros. Bendito sea el Señor, y velando en ello con toda instancia. Esto es constante, siempre en el Espíritu. Cuando yo oro en lenguas, oro con el Espíritu. Cuando yo oro con mi entendimiento, ora mi alma, ora mi mente, pero ungida por el Espíritu. El incienso es añadido a mis oraciones. Y entonces se levanta esta preciosa ofrenda viva delante de nuestro Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a nuestro Dios. Y bueno, entonces esto es muy precioso. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer versículo 19. Hebreos 10, 19. Gloria a Dios. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, y esto es en el lugar santísimo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y aquí vemos el cuerpo de Cristo crucificado, fue el velo que fue rasgado de arriba abajo, que Dios lo rasgó de arriba abajo, no el hombre de abajo arriba, Dios de arriba abajo lo abrió, y entonces abrió un camino nuevo, y este camino es vivo. Tiene el propósito de que toda la provisión del Espíritu pueda inundar nuestra alma. Bendito sea nuestro Dios. Y dice por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, teniendo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces dice, lleguémonos con corazón verdadero. Y aquí está nuestra vida rendida, nuestro corazón rendido, entregado, haciendo las cosas con todo el corazón. Y está diciendo, con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. La fe es certeza, certidumbre de certeza. Está hablando con una fe viva, verdadera, espiritual, la fe de Cristo obrando en nosotros. Y entonces dice, purificados los corazones de mala conciencia. Y hermanos, esto quiere decir el arrepentimiento, la pérdida del perdón, la recepción del perdón, sin ninguna conciencia de pecado. Y entonces nosotros nos presentamos en la presencia del Señor y dice, y lavados nuestros cuerpos con agua limpia, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nuestro cuerpo también limpio. Está hablando de una pureza integral de todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo, lo cual está hablando de que la santidad también tiene el amor que nosotros proyectamos hacia los demás. Bendito sea el Señor. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Es maravilloso saber que todo esto se basa en la fe de Jesucristo, porque Él es fiel y Él nos lo prometió. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra certeza. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo.
Y vamos a un punto más, el punto 11. Bueno, nosotros vemos allí que el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo y vamos a ver en Éxodo 30:10. Aleluya. Éxodo 30:10. Veo que la transmisión a veces se interrumpe, por eso me detengo un poco para que no se pierda el audio y repito las cosas. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 30, el versículo 10. Dice la Escritura: y sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre de la expiación, vuestras edades será muy santo a Jehová. El día de la expiación, en Levítico 16, nosotros encontramos allí en el versículo 18, Levítico 16, 18, está diciendo: y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Y esto entonces nos está mostrando que hay una gran seguridad de presentarnos delante de Dios por la sangre de Jesucristo, porque esa sangre fue puesta sobre los cuernos del altar. Y este altar que soporta el incensario, el culto a Dios, es un altar de oro, de madera, cubierta de oro, con sus 4 cuernos, que ya vimos que nos hablan de poder. Y entonces nosotros estamos mirando aquí cómo podemos oficiar nuestra adoración a través de Cristo y solamente a través de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otra manera de acercarnos a Dios sino solamente a través del único mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Bendito sea Jesucristo para siempre, porque Él es el velo rasgado, Él es la sangre derramada, Él es el sacrificio perfecto, y todo nuestro culto se basa en la obra de Cristo. Y entonces esto le va a dotar a nuestra vida de pureza y le va a dotar entonces de un poder sobrenatural, espiritual y glorioso, que es la manifestación de la vida de Cristo a través de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1, 5. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice ahí Efesios 1:5, dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Y entonces es muy claro lo que aquí está diciendo. Él nos predestinó, Él nos separó. Él, no por capricho divino, sino por su conocimiento previo, anticipado, sabiendo que nosotros le íbamos a aceptar y que íbamos a rendirnos a Él. Entonces Él hizo una provisión especial para nosotros. Y es a través de Jesucristo que nosotros somos aceptos. En el amado somos aceptos. Cristo es el amado del Padre. Cristo también es el amado de nuestro corazón. Y entonces tenemos la redención de nuestros pecados por la sangre de Cristo y por las riquezas de su gracia. Bendito sea el Señor. Qué abundancia de vida existe cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y le rendimos el culto en todas las maneras que Él nos ha pedido, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Bendito sea el Señor y bendito sea su nombre para siempre. En el versículo 12 nosotros leemos: para que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros que antes esperamos en Cristo. ¿Para qué es la razón de nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos desde la tierra? Hermanos, somos creados como nuevas criaturas en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia, Aleluya. para poder rendir ese culto que traiga el cielo a la tierra y que nos lleve a nosotros a vivir esta realidad de que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Bendito sea el Señor. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El versículo 13 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Por eso dije, hablando del Espíritu Santo, hablando de que pertenece al lugar santísimo, pero está en el lugar santo. El Espíritu Santo ministrando en nuestra alma las cosas que están en nuestro espíritu, que son de Cristo, tomándolas de Cristo y haciéndolas llegar a nosotros, haciendo que las sepamos. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Jesucristo, hermanos. Esto es maravilloso, esto es precioso, esto es real y es nuestro privilegio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, predestinados. Ahí está la presciencia o el conocimiento previo de Dios, el conocimiento de alguien que todo lo conoce antes de que suceda. Gloria al Señor. Y dice, en santificación del Espíritu, separados por el Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. El propósito de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios, es obedecer, es un acto de fe. Bendito sea el Señor. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Esa sangre que fue rociada en el asiento de misericordia sobre el arca del pacto, esa sangre fue rociada en nuestro espíritu para impartirnos vida eterna, para impartirnos la naturaleza de Cristo que está en la sangre de Cristo. Y entonces la gracia y la paz se multiplican en nuestra vida y cada día más y más somos semejantes a Cristo. Aleluya. Rendidos a Cristo, parecidos a Cristo cada vez más, con mayor madurez, mostrando más, no lo que nosotros somos, sino lo que Cristo es en nosotros. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Muy bien, vamos a mirar un 12º punto que creo que es también muy importante y que también se relaciona a lo que ya hemos visto. Números capítulo 4, versículo 11. Este sería el 12º punto. Números 4, 11. Dice la Escritura, gloria a Dios, dice, y sobre el altar de oro extenderás el paño cárdeno y lo cubrirás con la cubierta de pieles de tejones y le pondrás sus... El momento en que el mueble va a ser transportado, como los demás muebles, cuando el campamento se movía. Y entonces nosotros vemos que este mueble, antes de ser transportado, tiene que ser cubierto con un paño cárdeno. Gloria al Señor. Esto nos está hablando de lo celestial, del azul celestial. Bendito sea el Señor. El carmesí es el rojo, el cárdeno es el azul. Bendito sea el Señor, que prefigura lo celestial, lo espiritual, y eso es lo que está cubriendo en primer lugar este altar de oro para ser transportado con sus varas en los hombros de los levitas. Ya sabemos lo que significan las 2 varas y los 4 anillos. Bendito sea el Señor. Pero después va a ser cubierto con la piel de tejones, de tal manera que algo tan precioso, tan maravilloso como este tesoro del lugar santo, esta obra preciosa de Dios en nuestra alma, está cubierta con la piel de tejones, está cubierta con esa piel áspera, resistente a la intemperie,
que también nos habla de la vida de Cristo, pero que también nos muestra que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos protegidos. Bendito sea el Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la adoración, hermanos, es algo que viene de lo profundo y que se expresa delante de Dios. Y aun cuando estamos todos juntos y estamos cantando, alabando a Dios, levantando las manos, palmeando, danzando, etcétera, haciendo todo el culto a Dios tal como Él lo estableció, entonces, bueno, bendito sea nuestro Dios. Esto está saliendo en manera personal de mí para con Dios. Gloria al Señor, no canto porque los demás cantan, no alzo mis manos porque los demás alzan las manos, sino que yo me uno en el Espíritu a un culto verdadero y yo expreso con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, estoy expresando mi devoción a Dios, estoy rindiéndole este culto que solo a Él le pertenece. Él es digno de suprema alabanza. Bendito sea el Señor. Y entonces, bendito sea el Señor, es algo personal. Es algo que está saliendo del corazón de cada creyente. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 6, versículo 2. Gloria a Jesucristo. Dice la Escritura: cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Gloria a Dios. Mas tú cuando haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Y habla de tres cosas, ¿verdad? Habla de la oración, habla de la limosna, habla del ayuno, y está hablando de cosas que tienen que ver con el culto a Dios. Y está diciendo, no lo hagas para que la gente te vea. No ores para que la gente te vea, no ores en los cantones de las esquinas como los hipócritas, como los fariseos, que oyen para ser oídos de las gentes. No hagas tu limosna tocando, resaltando aquello que tú estás haciendo para Dios. Lo estás haciendo porque eres el canal de Dios para traer bendición a otros. Estás sirviendo a Dios y esto viene de Dios y llega en bendición a la gente porque tú estás rendido a Dios. Y no lo hagas con ostentación. No sea algo que la gente lo note y entonces tu prestigio se vuelva tan importante delante de la gente que empieces a cuidar tu prestigio. No está hablando de las cosas que competen a tu vida natural. Está hablando, hazlo en secreto. Ora en secreto, ayuna en secreto. Da tu limosna con discreción. Haz las cosas para Dios y no para los hombres. No hagas para buscar un reconocimiento humano, un aplauso, una posición, una influencia en el ánimo de las gentes. No, jamás la adoración puede ser utilizada de esa manera. Esto sería traer muerte. Esto sería esterilidad para tu vida. Esto sería sequedad. Sería humano y no sería divino como es el culto a Dios. Es algo divino que Dios está obrando a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Que sean las cosas en secreto, porque cuando son delante de Dios, entonces Dios te recompensará en público. Traerá la manifestación de la respuesta y tú verás a Dios obrar a través de tu vida y cuando toques a los enfermos van a sanar y cuando tú manifiestes aquello que tú has recibido, esos puños llenos de bendición que has recibido en la presencia de Dios y los derrames hacia la gente, entonces vendrá una recompensa en público. No lo que tú haces, sino lo que Dios hace a través de ti, lo cual no te glorifica a ti, sino glorifica a Dios en tu vida. La razón de tu vida es Él, la razón de tu culto es Él.
Es la manera a través de la cual tú eres sacerdote para después poder ser rey. Eres sacerdote para ministrarle a Dios, para después poder ministrarle a los demás de parte de Dios. Bendito sea Jesucristo. Esto es muy precioso, es muy glorioso. En el versículo 5 al 8 y también en el versículo 16 y 18 están las cosas que te he mencionado. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 5, 12. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 12. Alabado sea Jesucristo. Dice la Escritura, dice, no nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder contra los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Y hermano, este texto está tratando de traer a nuestro entendimiento claridad acerca de lo que sí se recibe, lo que Dios respalda y aquello que viene solo de ti, que viene solo de tu propia capacidad, de tu sinceridad humana, lo cual no es suficiente. Bendito sea el Señor. Y entonces está diciendo, no nos encomendamos otra vez a vosotros, nosotros a vosotros, sino a los que se glorían en la apariencia. Hermanos, no a cosas aparentes, no gloriar, sino gloriarnos, bendito sea el Señor, en lo que es genuino, lo que sí viene de Dios, lo que es suyo para la gloria de nuestro Dios. En el capítulo 10, el versículo 17, gloria a Dios, Aleluya. dice la Escritura, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, la gloria que nosotros podamos experimentar, hermanos, es de Dios y es para Dios. Debes gloriarte en el Señor. Debes regocijarte en el privilegio que tienes de ser un instrumento de Dios, para la gloria de Dios. El resultado de servir a Dios es poder ser un canal de bendición de parte de Dios hacia los demás. Y dice, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado. No es porque lo hizo cuando yo le toqué y entonces usurpo la gloria de Dios. Me debo gloriar en el Señor y no soy alabado porque yo me alabe o porque la gente me alabe, sino es alabado aquel que Dios le alaba, aquel al que Dios le alaba. Bendito sea el Señor. Y esto en el tribunal de Cristo será simplemente maravilloso. Bendito sea Jesucristo. Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, versículo 29 dice, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Y bueno, la circuncisión es una figura del corte del prepucio, es una figura de la capacidad natural y de cómo la circuncisión corta nuestra capacidad natural para que nosotros tengamos una vida verdadera en el Señor, una vida espiritual. Está hablando de la virilidad, está hablando de la capacidad de uno, pero la circuncisión está hablando de un corte. Bendito sea el Señor, que nos deja fuera de utilizar lo nuestro para Dios y entonces el fruto venga de Dios para la gloria de Dios. Y entonces dice, la circuncisión, el corte, se da en el corazón. Es un corte, es la muerte a nosotros mismos para vivir solo para Dios. Es la vida en el Espíritu que está fluyendo a través de nuestra alma y nuestra alma está rendida y está influenciada, está afectada hasta ser transformada a la semejanza de Cristo. Esto es maravilloso. Y entonces dice, en espíritu, no en letra, en espíritu, no en carne,
no lo que hace la situación de la letra de la ley, sino lo que hace el espíritu y la vida del Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y está diciendo la alabanza del que ha tenido esta experiencia espiritual verdadera y está verdaderamente rendido a Dios, entonces él va a recibir en su momento la alabanza de Dios. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto es precioso y esto es importantísimo para nuestra fe y poder comprender la importancia del culto y también poder comprender el resultado del verdadero culto, de ser verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu, lo que hemos estado mirando a través de la figura de este mueble. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Bueno, esto es el altar de oro, el altar del incienso, el altar con su corona y con el incensario y con las brasas y con el perfume, el polvo del incienso que suelta su perfume, que es grato a la nariz de Dios, que significa la aceptación de Dios, que significa el ser aceptos en el amado, en el Señor Jesucristo, a través de lo que Él hizo por nosotros, para la gloria de Dios. Yo no vengo a poner mis habilidades al servicio de Dios. Yo vengo a morirme a mí mismo para que Dios me llene de la alteza de su poder y entonces yo pueda ministrar cosas celestiales, cosas espirituales. Lo único que vale la pena y que trasciende en nuestra vida es lo que viene de Dios, para gloria de Dios. Gloria al Señor. Esperemos que esto sea muy claro y que tú estés persuadido de estas verdades y entonces te vuelvas un verdadero sacerdote y ofrezcas a Dios esos sacrificios espirituales que son agradables a Dios por Jesucristo. Que tú seas la ofrenda también y que tu vida sea el sacrificio vivo y entonces tú puedas experimentar, como dice Romanos 12, 1, 2, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Porque tú le has rendido a Dios el sacrificio vivo, el sacrificio santo, del lugar santo, del alma, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, el alma, y con ese cuerpo postrado en una posición de adoración, de rendición, de reconocimiento. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Pues Dios te bendiga mucho. Nos queda por mirar el arca del pacto y todo lo que representa esta arca, que es maravilloso, que también trae para nosotros mucha riqueza en nuestra relación con Dios y que nos va a permitir, cumplir su perfecta voluntad en todos los niveles y entonces ser para gloria de Dios en una manera genuina, verdadera y abundante. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, aquí está mi esposa, nos vamos a despedir y damos gracias a Dios por su bondad. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, qué gusto volver a saludarles, a decirles que nos da mucho gozo que nos acompañen este tiempo y estén con nosotros y pues lo que quiero decirles es que al Señor sea la gloria, la honra. Okay. Un cariñoso saludo y les amamos y anhelamos que la palabra sea hecha carne en sus vidas. Que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios y recuerden, hermanos, este es un tiempo en que la iglesia se está abasteciendo, se está preparando para lo que sigue. Así que todo esto es muy valioso. No hay tiempo perdido, no hay un receso en donde las cosas el tiempo transcurre sin que pase nada. Es un tiempo en el que Dios está haciendo cosas adentro que después se van a manifestar afuera. Bendito sea el Señor, que la iglesia
se prepare. Estamos teniendo nuestras reuniones de oración todos los martes. Los viernes la tenemos con los pastores y bueno, vamos a tener, yo avisaré que sábado vamos a tener un tiempo de ayuno y oración para toda la iglesia. Propáguenlo con los adulamitas, háblenle a todos los hermanos de la iglesia, que todos puedan participar de esto, que nadie esté marginado, que nadie esté ocupado en otras cosas, sino que estemos en la voluntad de Dios buscando al Señor siempre.